Sin duda era un enorme reto superar las arrolladoras imágenes de 2013, pero esto es Valencia. Se va a conseguir el próximo domingo el 10K Divina Pastora, romperá todos sus registros con 10.500 corredores que agotaron las inscripciones hace ya más de una semana. En la primera edición fuimos 2.000, éramos una carrera que no éramos barata porque nacíamos a euro por kilómetro, 10 euros, queríamos dar mucha calidad y eso al final desgraciadamente pues se paga, pero pensábamos que con 2.000 corredores la primera edición nos iba a costar a llegar a 10.000 y bueno, pues han sido 6 años y aquí estamos, más de 10.000 ya. Sé que serán muchos los corredores que también debutarán este año en esta prueba, dentro de esos propósitos que para el nuevo año todos nos solemos hacer, y a partir de aquí pues desearles que les acompañe la climatología, y desde aquí pues un año 2014 pues eso, repleto de éxitos y de nuevos retos acompañados de la carrera a pie. La sexta edición con el lema Desafío Valencia apunta muy alto. Atención porque nos espera un espectáculo que nadie puede perderse, no solo en la prueba del domingo, sino durante todo el fin de semana con varias actividades. Ya a partir del viernes con la Feria del Corredor, el sábado con la 10 Kids Valencia, prueba para los más pequeños, el concurso 10K fotográfico. Vamos, que hay para todos, también para los que no van a calzarse las zapatillas. Para nosotros este año los 10.500 y pico corredores son todos profesionales. ¿Qué quiere decir con profesionales? Siempre en las carreras de élite sabéis que en el dorsal pone el nombre de los buenos, pero el resto, que somos más patateros, pues vamos identificados con nuestros números, el 7.000, el 9.000, el 10.000 y pico, y al final somos números. Bueno, pues hemos querido que este año todos los corredores del 10K Divina Pastora Valencia sean profesionales y tendrán en vez de un número en grande y un nombre en pequeñito, será al revés, tendrán su nombre en grande y lo que será pequeño será el número. Por tanto, no tenemos excusa para animar con nombre a todos los corredores que pasen al lado nuestro. Y si algo lleva el 10K como bandera desde sus inicios es el componente solidario. Continúa la colaboración con Elvira Roda, la chica burbuja, en su lucha contra la sensibilidad química múltiple. La verdad es que la sociedad, pues, y gracias a vosotros y al deporte, ¿no?, que sí que estáis respondiendo así, pues estos enfermos necesitan mucho de todos y de la sociedad, y que no se queden escondidos y abandonados. Yo doy las gracias porque sé que el tratamiento va haciendo que Elvira esté mejor. Pero además se ayudará a Proyecto Lazarus, una asociación sin ánimo de lucro para potenciar la investigación en la cura de lesiones medulares. Para conseguir nuestro objetivo, que es que alguna vez las lesiones medulares puedan caminar. Agradecemos muchísimo esta acción solidaria que sin duda nos acerca un poquito más a nuestro objetivo, que esperamos que no esté muy lejano. Es interesante, ¿no?, también mostrar nuestra solidaridad, ¿no? El deporte es un excelente vehículo de transmisión de muchísimos valores, y en este caso yo creo que ser capaces, ¿no?, de ayudar, ¿no?, a aquellos que más lo necesitan, pues bienvenido sea, ¿no? Yo creo que es algo que es un sello ya de identidad de todas y cada una de nuestras pruebas, y así queremos que siga siendo en el futuro. Y aún hay una tercera causa solidaria. Vuelve la recogida de tapones de plástico en la Feria del Corredor para Tomás Esteve, afectado por parálisis cerebral. La prueba, organizada por el Club Deportivo 10K Valencia y el Blue Line Evasión Running Valencia, ha encontrado de nuevo el respaldo de las instituciones y patrocinadores. Yo personalmente creo que esta es la carrera de las carreras en Valencia. Creo que en España hay pocas con este nivel de organización. El cambio fundamental es la salida en línea recta, buscando el mar, para darle, bueno, si cabe a los primeros metros de la carrera, una mayor rapidez. Antes había un ida y vuelta en la Alameda, buscando pasar por contrameta a los 800 metros, y ahora lo que buscamos es directamente desde la Alameda, conocido como el Jamonero, el puente Azul del Or, en una recta infinita, casi de 3 kilómetros, que los que vais a ir rápido, excusa no vais a tener. Así que la vuelta a la rutina nos trae también la vuelta a las carreras, pero esta no es una más. Valencia ya cuenta las horas para vivir un gran fin de semana de atletismo popular.